Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a participar esta mañana de domingo con nosotros en el último showcooking de este Salón Internacional del Chocolate de Astorga 2025. Vamos a tener un taller de elaboración de turrones con Adrián Fernández de Tres Coronas. Creo que nos va a sorprender muy gratamente este taller porque vamos a descubrir cuáles son los secretos de este dulce y cómo incorpora el chocolate en los turrones. Adrián. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por venir a dejarnos explicar cómo realmente hacemos los turrones y que descubráis un poquito más sobre ellos. Yo empecé hace 12 años a hacer turrón y bueno, pues empecé fabricando los tradicionales Gijona y Alicante, duro y blanco para entendernos al fin y al cabo, y actualmente tenemos 24 clases de turrón. Todos son prácticamente todos chocolate y un base a fruto seco, siempre. Nos gusta mucho apostar siempre por fruto seco caramelizado. Ahora os explico cómo solemos hacerlo. Para fabricar un buen turrón, que sepáis que mínimo nos lleva prácticamente 48 horas. Por lo tanto, no vale lo de tengo una hora, voy a hacer turrón en casa. Hay que realmente estar y dedicarle mucho tiempo, ¿vale? Nosotros hoy aquí vamos a hacer un turrón de pistacho con los pistachos caramelizados y con una base de chocolate blanco en todo momento. Tenemos aquí ya lo que sería la muestra final y os vamos a explicar paso a paso cómo se hace. Dentro de este turrón, al fin y al cabo de pistacho, se puede hacer de cualquier fruto seco que queramos. Almendra, avellana, anacardo, nuez, lo que queramos se puede hacer caramelizado siempre. Ahora os explico las dos fórmulas que tenemos para poder hacerlo y cómo realmente se realizan, ¿vale? Vamos a empezar derritiendo chocolate blanco para hacer lo que le llamamos el encamisado del molde. Vamos a derretirlo. Tenemos aquí una cocina que nos ha facilitado Garolesa. 30 segundos más. No, menos 2 minutos. 2 minutos y medio, espera. Entonces... Vale, no. No, ven, que no pasa nada. Una ayuda es que nunca viene mal, ¿verdad? Además somos dos Adrianes. Además, con diferencia de muchos kilómetros, pero tenemos muy buena relación. Los dos nos dedicamos al turrón. Él tiene una empresa en Alicante que se llama Lopetes Artesanos. Y preséntate tú. He venido a ayudarle. Pero bueno, pues yo soy de Gijona, no sé dónde está, nos llamamos Lopetes, nos dedicamos toda la vida a la fabricación y comercialización de turrones, polvorones, pastelitos de glore de yema, mazapanes, chocolates y demás. Y bueno, pues nos dedicamos al mundo del turrón clásico, fundamentalmente. Porque ahora la palabra turrón, no sé si se ha hablado de la palabra turrón, es una palabra que en el diccionario de la Real Academia se define como una mezcla de frutos secos tostados con miel y alguna cosa más, ¿vale? Pero ahora la tendencia fundamentalmente de los catalanes ha hecho que el mundo del turrón se haya reconvertido en el mundo del chocolate. Chocolate con frutos secos, los chocolates con ganache y demás. Entonces, pues bueno, el turrón clásico, que es el turrón de Gijona y Alicante con denominación de origen, se tiene que hacer según una serie de procedimientos y de ingredientes, ¿vale? Pero es que no te quiero... No, él es el clásico y nosotros somos, por así decirlo, el turrón moderno, robándose, por así decirlo, esa palabra, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar poniendo una tierra de pistacho en el molde para que luego, cuando nos enfríe el encamisado, nos quede la tierra en la parte superior.
Y a continuación le echaríamos el chocolate cuando lo tuviésemos derretido. Una cosa de las que estamos haciendo aquí es derretir el chocolate blanco, ¿vale? Si lo hacéis en casa, tenéis que tener mucho cuidado en que no se queme el chocolate. Entonces, vale la pena que pongáis un minuto, le deis una vueltecita, y luego otro minuto, una vueltecita, porque si no al final se os quema. Y luego estará para trabajar. Y además es recomendable no lo hagáis en un microondas ni en un horno en casa. Siguiendo la receta tradicional, al fin y al cabo deberíais de hacerlo al baño María, que sería para proteger al chocolate de no coger tanta temperatura como coge en un microondas. El baño María, el problema es que lo hacemos de cualquier manera y al final entra el agua, el vapor de agua se mete con el chocolate y entonces se estropea mucho. Mirad, el tema del chocolate y el tema y por qué nos gusta tanto, ¿vale? Es por el tema de la grasa. La manteca de cacao funde a temperatura corporal, ¿vale? Entonces, por eso cuando nos tomamos el chocolate, lo ponemos en la boca y se va deshaciendo poco a poco. El aceite, o sea, también es una grasa y a temperatura 20 grados es líquido, ¿vale? Entonces, ¿vosotros sabéis la diferencia entre un chocolate puro y un chocolate sucedáneo? ¿Saben alguien la diferencia? No lleva pasta de cacao. No es la pasta. O sea, la diferencia fundamental es la manteca de cacao. Entonces, la manteca de cacao, en estos momentos, para que os hagáis una idea, que el chocolate está un poco desfasado en el tema de los precios, pues la manteca normalmente las grasas es lo caro de casi todo, ¿no? El tema del aceite, pues hace unos años estaba desorbitado el precio, pues bueno, este año, el año pasado, el cacao, hubo un problema en Ghana y Costa de Marfil. O sea, el cacao, ¿de dónde vino el cacao? Fundamentalmente de países donde se cultiva el cacao, que es fundamentalmente la zona tropical y ecuatorial, ¿vale? Entonces, casi el 50 y tanto, 60% del cacao mundial proviene de Ghana y de Costa de Marfil. Entonces, el año pasado hubo un problema, hubo una plaga, se redujo la producción mundial en un 20 y tantos %. Entonces, las grandes multinacionales son las que copan el mercado del cacao porque compran en origen, pero entonces resulta que se desabasteció de cacao en el mundo y los precios subieron de una manera desorbitada, o sea, un 400, 500, 600%. ¿Vale? Entonces, el mundo occidental es el gran consumidor de cacao en el mundo. Y las multinacionales tipo Nestlé, Calabiza-Lebao, Suchar, las que conocéis que es algo por la tele, son las que de alguna manera dominan. Luego hay unos brokers, que son gente que va a comprar y a vender en el mundo occidental. Lo que han hecho ha sido especular con el cacao. Entonces, pues bueno, está todo desfasado, pero eso no lo siguiente, ¿no? O sea que el chocolate que veis aquí es barato o muy barato. No es que sea de mala calidad, sino que la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo en los productores de no subir mucho el precio del cacao. Entonces, la manteca, la diferencia entre un sucedáneo y un cacao puro es fundamentalmente los ingredientes. O sea, un chocolate puro es que el 100% de los ingredientes tiene que venir del cacao. Entonces, tú coges una barra de cacao, la trituras y sale una cosa que se llama el licor de cacao, ¿vale? Le añades azúcar y tienes chocolate. Pero es que el chocolate con leche, por ejemplo, le añades leche en polvo, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el chocolate barato y el chocolate caro fundamentalmente está en la manteca de cacao.
La manteca de cacao se está vendiendo aproximadamente a 100 euros el kilo. 100 euros el kilo. Imaginaros eso es lo que supone en un kilo de chocolate. ¿Vale? Entonces la manteca de cacao se le añade, ¿vale? para que esté más fluido el chocolate. Para que esté más fluido y para, por ejemplo, los productos que se bañan, para que no esté tan... Hay una diferencia entre cobertura y chocolate, que la diferencia es el porcentaje de manteca de cacao que existe en el chocolate. Y el sucedáneo es un chocolate que tiene polvo de cacao y tiene grasas vegetales. Grasas vegetales, es decir, tiene unas grasas, ¿vale?, que a temperatura ambiente son sólidas. Como por ejemplo, habréis escuchado el aceite de palma. El aceite de palma que es un sustituto de la manteca de cacao y es muchísimo más barato. No es que sea malo, porque mucha gente piensa que, bueno, que el aceite de palma es malo para la salud, pero es que fundamentalmente, bueno, tiene otras repercusiones porque se está deforestando muchas zonas del Amazonas, que es un problema para el mundo. Bueno, lo que hemos es atemperado el chocolate, al fin y al cabo lo hemos fundido, lo hemos subido a 45 grados, lo hemos bajado a 28 y deberíamos de subirlo a 30,5, 31. Aquí no lo vamos a hacer porque una de las cosas que buscamos al fin y al cabo es que veáis el resultado final, por lo tanto, si lo volvemos a calentar, no nos va a desmoldar el chocolate en por lo menos un par de horas. Entonces vamos a saltarnos ese paso, ¿vale? Vamos a encamisar los moldes. Mirad, la palabra encamisar, ¿qué significa? Significa, imaginaros una camisa que os la ponéis, ¿vale? Pues es ponerle una capita a la parte de fuera del molde. Estos moldes son de policarbonato, que es una especie de plástico, ¿vale?, que lo que hace es que el chocolate, sea el tipo que sea, blanco, leche, negro, al colocar en una superficie de plástico, cuando sale de ahí, cuando se desmoldea, sale brillante, ¿vale? Entonces, el brillo que se le da a los turrones o a los bombones normalmente se hace por el tema del metacrilato. Claro. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Vale? Ahora lo que está haciendo es, dijéramos, Adrián ha colocado el chocolate dentro de este molde y entonces se produce una capa que está pegada ahora al plástico, ¿vale? Entonces, esto es una técnica que se utiliza para hacer bombones. Los turrones son bombones grandes, más o menos, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo esté el chocolate en el molde, más gruesa será la capa, ¿vale? Más duro estará el turrón y normalmente en los concursos lo que se pretende cuando se hacen bombones es que la capita del encamisado sea fina para que cuando se muerda se mueva fácilmente. Entonces, los bombones son muy delicados, entonces por eso existen las bomboneras, ¿vale? Las bomboneras son unas máquinas donde tienen controlada la temperatura y la humedad. La humedad también es muy importante en el chocolate, ¿vale? Hacer chocolate normalmente se hacen en salas donde la temperatura suele estar a 20 grados y una humedad que no sea excesivamente elevada, porque la humedad lo que hace es que se coloca en ese molde y se hace una especie de burbujitas. Y entonces hay varios errores clásicos en los chocolates. Uno es el fat plum, que es que cuando un chocolate lo metéis y lo sacáis de la nevera, si cogéis un chocolate, hacéis la prueba, lo metéis en la nevera, lo sacáis, y al final se pone blanco. Pues eso es que las grasas, ¿vale?, se van deshaciendo y solidificando. Y entonces al final se produce una migración de esas grasas a la parte de fuera. Así es. Bueno, una vez que tenemos el encamisado del molde,
una de las cosas que vamos a hacer es el relleno, ¿vale? Nosotros tenemos el pistacho ya molido porque es uno de los pasos más importantes. Lo primero que tendríamos que hacer sería hacer un caramelo con 300 gramos de azúcar y añadir 1 kilo de pistacho. Nosotros vamos a buscar lo que se llama un praliné al 70% de pureza. Normalmente los que compramos en un supermercado, un turrón puede estar en torno al 15 más o menos. Un praliné al 15 más o menos, arriba es muy complicado. Praliné significa pasta de fruto seco y azúcar. Correcto. ¿Vale? Pasta de fruto seco y azúcar. Es decir, por ejemplo, en este caso, praliné de pistacho sería una cosa, coges el pistacho, lo trituras, bueno, lo tuestas. Nosotros saltamos un paso que nosotros en vez de meter el azúcar a moler en el granito, por así decirlo, con el pistacho, nosotros lo que hacemos es le echamos, lo caramelizamos para que ese pistacho ya entre con el azúcar y no tengamos que añadírsela. Una de las cosas que solemos hacer siempre, también para que lo sepáis, es añadirle una parte pequeña, muy pequeña, de sal, porque nos ayuda a potenciar el sabor del fruto seco. Entonces, es una de las cosas que siempre solemos hacer. Entonces, normalmente solemos dejar moliendo el fruto seco ya caramelizado unas 24 horas, más o menos, números redondos, ¿vale? La máquina con la que trituramos el fruto seco es, para que os hagáis a la idea, un molino como el que tenían los abuelos en los pueblos, para el maíz antiguamente. No sé si os acordáis de ese molino, que al fin y al cabo no deja de ser una piedra de granito y otra piedra superior de granito que los va moliendo hasta que los deja harina, por así decirlo. Bueno, pues esto es muy similar, pero lo que conseguimos es que en vez de dejarlo harina, el fruto seco tiene una gran parte de materia grasa, que es grasa del propio fruto seco, en torno a un 25-30%. Por lo tanto, lo que conseguimos es que en vez de hacerse polvo, se cree una masa, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. No es precisamente líquida, tampoco es excesivamente densa, ¿vale? Eso es lo que conseguimos moliendo el pistacho. Nos valdría, volvemos a lo mismo, nos valdría cualquier tipo de fruto seco, ¿vale? Siempre tendría que ser tostado, obviamente, y os recomendamos ese paso, que lo hagáis caramelizado, porque al fin y al cabo le va a dar un toque, un sabor un poco más diferente a un producto que estamos realmente haciendo, que el fruto seco, dentro del fruto seco, el pistacho, es de los más caros que hay. Entonces, para hacer una receta diferente, entonces por lo menos hacerla lo más peculiar posible y darle el mejor sabor posible, ¿vale? Por eso siempre os recomiendo que no os olvidéis de echarle unos gramos de sal, muy poco. Para 1 kilo le podéis echar 5 gramos, 6 gramos, no más, y no tengáis miedo que no va a quedar salado ni mucho menos, sino que va a tener un sabor muchísimo más rico, ¿vale? Entonces eso es lo que hacemos. Nosotros a continuación, para hacer el relleno de ese turrón, lo que vamos a hacer es añadirle a esta crema de pistacho que tenemos, a este praliné, añadirle chocolate blanco. ¿Vale? Para que os hagáis la idea, por cada medio kilo de pasta de pistacho, de praliné, le vamos a añadir en torno a 125 gramos de chocolate blanco, perdonad. Y también le solemos añadir 5 o 6 gramos, no más, de manteca de cacao, porque es una de las cosas que a mí me gusta mucho echárselo, simplemente porque suaviza un poquito el sabor del fruto seco, y a mayores de suavizarlo consigues que quede mucho más estable el turrón, ¿vale? Entonces sería lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a derretir también este otro chocolate. Bueno, mientras derretimos ese chocolate, ¿alguno de ustedes ha hecho turrón en casa? ¿Tú sí? Levanta la mano, ¿eh? ¿Ha hecho turrón alguien en casa aquí? ¿Sí? ¿Qué turrón os gusta hacer en casa?
¿O cuál os gustaría hacer en casa? El suchar. Alguien que dé un turrón que quiera compartir su experiencia. Aquí nada. Si se podría hacer con chocolate negro. Sí, con cualquiera. Normalmente con chocolate negro nosotros los que solemos hacer es con fruta, normalmente. Nosotros, no sé si ustedes de Astorga. Vale. Yo vengo de la pastelería que hay justo enfrente de los murales que hay. No sé si se ha fijado que hay bloques grandes de turrón en Navidad, en nuestro escaparate. Los que solemos hacer con chocolate negro suele ser una trufa negra con arándanos, que da muy buen sabor, una trufa negra con naranja confitada, también da muy buen sabor. Podemos hacer con fruto seco, con cualquier fruto seco lo podemos hacer. Normalmente eso suele ser, para que se haga la idea, en base avellana o almendra. Incluso, a mí personalmente me gusta mucho mezcla, que sean 50% almendra y 50% avellana. Por lo tanto, eso a la hora de poner a moler el fruto seco, a la hora de caramelizarlo, en vez de echarle 1 kilo de pistacho, les voy a echar medio y medio, y tiene muy buen sabor, y de esa manera podría hacerlo con chocolate negro, pero variaría las cantidades, ¿vale? Por una razón. El chocolate negro no tiene apenas manteca, no tiene, de hecho, y ¿qué ocurre? Endurece muchísimo más. Por lo tanto, para que os hagáis la idea, si aquí en medio kilo vamos a echarle 125 gramos de chocolate blanco, tendría que echarle como mucho 60 gramos de chocolate negro, ¿vale? Porque si no, endurecería muchísimo y no sería capaz a diferenciarlo de una tableta de chocolate, no sería capaz de cortarlo, ¿vale? Entonces, eso, no sé si tenéis alguna pregunta más. Sí. Dígame usted. Me gustaría saber hacer turrón de cecina. Me gustaría saber hacer turrón de cecina que hacen en el pan negro de la Alberca, de Salamanca. Pues le voy a recomendar una cosa. Vaya usted a la Alberca y aprenda a hacerlo. Porque aquí no se hace eso. Eso es muy fácil. Sustituir una parte de almendra por cecina. Ya está. Por ejemplo, el tema de mezclar carne con el turrón es un problema a nivel sanitario. Porque bueno, en principio la cecina es carne, el jamón es carne, el chorizo es carne. Y nosotros cuando viene sanidad a nuestros obradores tenemos el problema de que hay que justificar muy bien que el producto no va a fermentar ni ponerse malo. Entonces, una manera de hacer turrón de cecina, pues sustituir parte de la almendra, ¿vale?, por los trocitos de cecina secos. Sí, ya está. Ya tenemos el turrón de cecina. Vosotros sabéis, porque bueno, los entendidos sí que lo sabemos, ¿no? Pero la de por qué se llama, porque esa es una de las preguntas que siempre viene y nos hacen. ¿El chocolate blanco es chocolate? ¿Lleva cacao el chocolate blanco? No. ¿Quién dice que no? Lleva manteca. La manteca de cacao es cacao. Es cacao. Por lo tanto, o sea, ¿cuál es el proceso, ¿vale?, de la extracción de la manteca de cacao? ¿Vale? Vosotros cogéis una haba de cacao, ¿vale? Se tiene que fermentar y tal. Cuando se tuesta, ¿vale?, se le quita la piel de fuera. Entonces eso se muele, ¿vale? Entonces, lo que es el haba de cacao molida, ¿vale?, da un producto que se llama el licor de cacao, ¿vale? Entonces ese licor de cacao, por presión de unas máquinas muy grandes, lo que hace es que saca la manteca de cacao, ¿vale?, y queda una parte oscura. La manteca de cacao es así, tipo como el aceite cuando se pone así cremoso, ¿vale?, de color crema.
Y la parte oscura, ¿vale? Eso se llama la coca de cacao, de ahí se saca el cacao en polvo, ¿vale? Entonces, esa manteca de cacao, que también es cacao, se le mezcla azúcar, leche en polvo y se hace un chocolate que es el chocolate blanco. Entonces, el chocolate blanco es chocolate porque tiene cacao en forma de manteca de cacao. Es decir, el chocolate blanco es chocolate, ¿vale? La gran invención de los suizos, que es tan conocido, tan famoso el chocolate suizo, porque hubo un señor, ¿vale?, que lo que hizo fue la leche, le sacó el agua y hizo leche en polvo. ¿Vale? Pues la leche en polvo es a ese licor de cacao que está hecho con la molienda del agua de cacao, se le añadió leche en polvo desgrasada y salió el chocolate con leche. O sea que chocolate con leche, chocolate puro y chocolate blanco, todos son chocolates. Bueno, una cosa muy importante a la hora de ir a rellenar el turrón, tenemos que buscar que el relleno esté en torno a los 24 o 26 grados. De ahí para arriba no. Se le puede añadir cualquier tipo de trozos de pistacho, si nos gusta encontrarnos trozos, depende de lo que queramos realmente, ¿vale? A mí siempre que he fabricado turrón de pistacho, siempre lleva pistachos enteros, cuando son para bloque, porque a la hora del corte queda mucho más bonito, ¿vale? En este caso, en el que tenemos aquí, lleva trozos siempre, ¿vale? Mi receta, cada uno la puede adaptar a lo que quiera, ¿vale? Por lo tanto, le vamos a añadir un poquito de fruto seco, poco, no mucho, ¿vale? En torno a 50 gramos. Y ya podríamos pasar a rellenarlo. ¿Por qué me gusta añadirlo? Sencillo, porque si tienes, por ejemplo, el fruto seco bastante frío y el praliné lo tienes en torno a 32, 33 grados, te ayuda a bajarlo muy deprisa. Por lo tanto, podrías echarlo, ganarías un poquito de tiempo, que al fin y al cabo en casa no tienes ese problema, pero en una fábrica sí que buscas adelantar, con los mismos resultados siempre, en base a la calidad, sí que buscas adelantar tiempo, ¿vale? Entonces, es por lo que me gusta siempre añadir un poquito de fruto seco, y además a mí me gusta peculiarmente encontrarme trozos en el turrón, ¿vale? Voy a ir por el molde, que estará frío, y vamos a rellenarlo. Perdona, ¿qué diferencia hay entre chocolate o pimiento de chocolate como se compra con el turrón de chocolate? Pues muy fácil la respuesta. ¿Cómo lo quieres llamar? ¿Quieres llamarle turrón de chocolate con almendras? ¿Tableta de chocolate? Pues la respuesta es muy sencilla. Llámale como quieras, pero a la hora de etiquetarlo estarás en una legislación, que es la legislación de los turrones, o en otra legislación, que es la legislación de los chocolates. El producto es el mismo, pero dependiendo de cómo lo llames, pues efectivamente. Bueno, nosotros hacemos una diferencia, ¿vale? Que el turrón de chocolate con almendra, nosotros le llamamos chocolate con almendra. Nosotros, Adrián y los verdes, ¿qué hacemos? Que a lo que es el chocolate en sí, ¿vale?, le añadimos pasta de frutos secos. Entonces, hacemos una especie de chantilly, ¿vale?, que es pasta de fruto seco con algo de chocolate. Entonces, el chocolate está más blandito, no está tan duro. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos turrón de chocolate. Nosotros hacemos un turrón que es el turrón serrado, ¿vale? Normalmente estos son turrones de molde. Cuando haces turrón serrado, que es se hacen unos bloques y luego se cierra. Entonces, ese serrín, ¿vale?, es parte de almendra o de fruto seco con chocolate, ¿vale? Y eso luego se deshace, se mezcla y se mezcla con la pasta. Entonces, el turrón está más blandito. Cuando comes, le puedes picar el diente, entonces no te dan los dientes en el turrón. Entonces, al final, estáis escuchando el tema de temperaturas, subimos a 32 y tal.
Eso, o sea, en el chocolate es muy importante el uso de la temperatura a la hora de fabricar. Eso de lo fundo, lo bajo, lo tal. O sea, eso, técnicamente, ¿qué es lo que estamos hablando? Ahí os hemos hablado que una de las cosas más importantes en el chocolate puro, ¿vale? O sea, que lo que está hablando es de utilizar chocolate puro, no de utilizar chocolate sucedáneo, que está hecho con grasa verde. El chocolate sucedáneo, yo no lo quiero llamar chocolate, ¿vale? Pero no tiene problemas. Tú coges un chocolate sucedáneo, lo metes en el microondas, no necesitas atemperarlo. La palabra temperar significa técnicamente ordenar las moléculas de grasa de la manteca de cacao de tal manera que cuando a temperatura ambiente el chocolate esté brillante y crujiente. ¿Cómo se consigue eso? Dependiendo del tipo de chocolate, pues se tiene que hacer una curva que se llama de temperatura, ¿vale? Entonces, fundir el chocolate significa subirlo aproximadamente a 50 grados. A 50, no, más no, porque si no lo quemas. Entonces, tú subes el chocolate a 50, lo derrites, hasta un tiempo, luego lo bajas aproximadamente a 28 y lo estabilizas a unos 30 grados. ¿Y eso qué se consigue? Pues se consigue que las partículas de la manteca de cacao que están allí jugando a su bola, ¿vale? Se colocan de tal manera que cuando el chocolate está bien temperado, pues tú cuando te comes el chocolate hace clac, ¿vale? Y además está brillante. Cuando está mal temperado, el chocolate está terroso, no tiene brillo, pues eso. Entonces, el chocolate sucedáneo, pues da igual, tú lo metes en el microondas, te lo pones a trabajar y ya te acabas de la mayoría de la bollería industrial, las palmeritas y todo lo que hay por ahí, eso se hace con chocolate sucedáneo, porque resiste muy bien a los cambios de temperatura. Hacer chocolate, bombones con sucedáneo, eso es una locura. Sabe, dijeron un poco como si te estuvieran tomando cera. Sí, es sencillo, cuando un chocolate no es puro, al fin y al cabo, normalmente el chocolate, personalmente yo busco que se derrita en la boca. Por lo tanto, si el chocolate se pega al paladar, mal, lleva grasa vegetal simple. Si el chocolate tiene pureza, si el chocolate, la única grasa que puede llevar es la manteca de cacao, por lo tanto, en ningún momento se va a pegar al paladar, no te va a costar deshacerlo, ¿vale? Entonces esa es la gran diferencia. Al fin y al cabo, el sucedáneo, estamos hablando de un chocolate negro sucedáneo, puede llevar entre un 12 y un 13% de cacao, por lo tanto, nada, ¿vale? Entonces el sucedáneo al fin y al cabo está muy preparado pues, para fábricas industriales que lo que buscan es un producto continuo que vas bañando, no necesitas enfriarlo, no necesitas atemperarlo, te eliminas muchas cosas de golpe y al final queda con el mismo brillo por las grasas que lleva, no porque el propio cacao esté bien, ¿vale? De hecho, cuando hablamos de chocolate terroso, por así decirlo, nos recuerda mucho, para que os hagáis a la idea, cuando un chocolate no está temperado, recuerda mucho a los antiguos chocolates que hacían con harina para hacer a la taza. Nos va a recordar mucho a eso, nos va a ser muy arenoso, es incómodo de comerlo realmente. Él estaba preparado, el chocolate antiguamente estaba preparado para llevar harina simplemente para hacer a la taza y que espesase. Al fin y al cabo es la única función de la harina, ¿vale? Pero hoy en día, si un chocolate que no sea la taza es terroso, malo, ¿vale? En alguna parte del proceso se altera, ¿vale? Por así decirlo, es una de las cosas que os hagáis a la idea, ¿vale? Bueno, vamos a rellenar el turrón. Mientras lo rellenas, puedes contestar a dos preguntas que han salido por ahí. Una es el tema de turrón de chocolate o chocolate, ¿vale? Y otra, si habéis hecho algún chocolate en casa, cuál os gustaría hacer desde su chat, ¿vale? No voy a utilizar la palabra, pero dos cosas. Mirad,
La palabra turrón se asocia a Navidad, ¿vale? Había una empresa multinacional, ¿vale?, que hacía chocolate con arroz inflado, ¿vale?, que utiliza sobre todo grasas vegetales, ¿vale? ¿Por qué está tan blandito y le gusta a los niños? Porque tiene mucha grasa, mucha azúcar, ¿vale? Entonces hacen para que guste, ¿vale? Está blandito. Y le ponen arroz inflado, que es muy barato, ¿vale? Exactamente. Vale, entonces, ¿por qué le llaman turrón de Catalán? ¿Vale? Pues porque al final es una manera de comercializar ese producto en una época muy determinada, que es la Navidad, que es una época donde el producto se coloca en los lineales de los supermercados fundamentalmente y se vende más. O sea, una estrategia comercial. Segundo, entonces, ese producto es un chocolate, es un turrón. Pues bueno, es una mezcla, ¿vale?, de pastas de frutos secos, azúcares y grasas. Una proviene del cacao, pero la gran mayoría proviene de la grasa vegetal. No es que sea mejor ni peor, pero la grasa vegetal no tiene nada que ver con la manteca de cacao, porque una cosa vale a 60 euros y la otra vale a euros 50. Mirad, praliné, fruto seco con azúcar. Praliné, fruto seco con azúcar. Chandulla, ¿vale? Son tres palabras, os voy a explicar. ¿Qué es un praliné, qué es una chandulla y qué es una trufa o ganache? ¿Vale? Praliné se mezcla fruto seco con azúcar. El azúcar puede ser caramelizado o sin caramelizar. Una chandulla. A ese praliné con azúcar se le añade chocolate o cobertura de chocolate. 3 ingredientes. Y la trufa se le añade una grasa, como puede ser la nata o la mantequilla, a esa mezcla. La palabra trufa o la palabra ganache es lo mismo. Sí. Bueno, una vez que lo tenemos relleno, es una de las cosas que hemos buscado siempre, lo que decía Adri, es que el molde sea lo más fino posible siempre, ¿vale? Por lo tanto, hemos apurado bastante el relleno hasta arriba, ¿vale? Lo que ahora vamos a hacer es sellarlo, al fin y al cabo. El chocolate es un producto poroso. ¿Qué significa poroso? Pues que pasa el aire por ahí. Os podréis preguntar, ¿por qué no hacemos un bombón o un turrón de whisky? Por decir algo, ¿no? ¿Por qué no cogemos cuando hay camisa y tiramos whisky? Y ahora está cerrando. ¿Pues por qué? Porque siempre se quedan, dijéramos, huequecitos por donde saldría. ¿Vale? Entonces siempre lo que se trata es de buscar una textura lo más sólida posible para que no se salga el producto de dentro. Y aparte también las bebidas alcohólicas llevan una gran parte de agua. Entonces, por lo tanto, si a un chocolate le añadimos agua, se nos cuaja, se nos clava en el momento, realmente lo que nosotros le llamamos. Entonces, buscamos que eso no nos ocurra. Sí, contrariamente a lo que se piensa, que cuando se le mete algo agua se pone más líquido, en el chocolate sucede lo contrario. Tú al chocolate le pones agua, a esto lo pones, o sea, a esto que saquéis de aquí le ponéis agua y se hace un mazacote, es muy difícil de trabajar. Igual. Ahora lo podemos dejar en torno a 2-3 horas enfriando y lo podríamos sacar de esa manera que tenemos ahí el turrón, ¿vale? Entonces vamos a llevarlo a enfriar. ¿Por qué se utilizan esos moldes y no se utilizan otro tipo de material? De todas maneras, Porque cuando el chocolate, dijéramos, contrae cuerdas, o sea, expande y contrae, se separa del molde. Entonces es mucho más fácil de desmoldear. O sea, el plástico lo que hace es que se dilata y se contrae, ¿vale? Y ya os he dicho que las temperaturas son súper importantes en la elaboración de chocolates y de bombones.
¿Tenéis alguna pregunta? ¿El chocolate cuántas veces se puede volver a recuperar de alguna manera? Sí. A ver, el chocolate lo que hace es que es una materia, una parte sólida y una parte grasa, y una parte de azúcares. Pero la parte grasa es lo que hace que el chocolate se endurezca. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, el chocolate se le produce ese efecto de que la grasa se le va fuera, ¿vale? Los ingredientes son los mismos. Entonces, una manera de recuperar un chocolate que está mal atemperado es volverlo a temperar. O sea, empezar el proceso de cero. Fundirlo, ¿vale? Y hacer esa curva, ¿vale? Que os he dicho antes. El chocolate negro tiene una curva, ¿vale? Unas temperaturas de fundido de vapor de temperado, el leche otras y el blanco otras. Vuelve a coger el brillo igual. Sí, sí. Bueno, si se hace bien, se vuelve a coger ese brillo de la misma manera, correcto. ¿Turrones salados? Salados. ¿No os gusta? Sí, lo hacéis. A ver, ¿a ti te gusta el helado de fama asturiana? ¿O de lentejas? Es decir, el turrón se puede hacer de cualquier cosa, hasta de anchoa. O sea, no sé. Entonces, ¿se hacen? Pues la verdad es que si no se hacen es porque me gusta. Habrá gente que sí que hará cosas, no sé, chocolate, por ejemplo, con patatas fritas, o con cecina, o con jamón. Nosotros, por ejemplo, mirad, nosotros hicimos una cosa hace un tiempo, ¿vale? Que se ha quedado ahí en el olvido, ¿no? Que era hacer, por ejemplo, nosotros en nuestra zona, en el aperitivo nos gusta comer almendritas fritas saladas, ¿vale? Jamón y tal. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un chocolate, ¿vale? Que en vez de postre sea para aperitivo, ¿no? Entonces hicimos un chocolate blanco, ¿vale? Con jamón y almendritas fritas saladas. La gente en la cabeza no estamos acostumbrados a comer el chocolate de aperitivo. Entonces, ¿se pueden hacer? Sí. ¿Son comerciales? Pues tienen su público. ¿Se pueden? Sí. De hecho, o sea, la sal, como dice Adrián, el tema de la sal siempre tiene un saborizante, siempre se pone un poco de sal para darle gusto o sabor a las cosas. El chocolate se le echa sal, yo sé que se le echa sal, pero el tema es cuánta sal, ¿vale? O qué productos se tiene que gastar. Entonces, mirad, hay un producto, por ejemplo, permítame que diga esto, nosotros hacemos el turrón de Gijona, ¿vale? Que es almendra, tostada y miel, ¿vale? Entonces, eso que es una crema, que luego podéis venir a probar si queréis, ¿vale? Eso nosotros lo gastamos en cocina para hacer pinchos. Entonces, una cosa típica, o sea, la típica pasta de cacahuete que todo el mundo me pregunta, ¿eso es pasta de cacahuete? No, no es pasta de cacahuete, es crema de turrón de Gijona. Entonces, tú coges una tostada, untas una crema de turrón de Gijona, aceite de oliva y sal, y tienes la base para hacer pinchos que te pueden resultar súper curiosos. Entonces, eso, ya os digo, que es como antiguamente mis abuelos, los abuelos nuestros, en posguerra comían turrón de Gijona con pan y le añadían aceite y sal. No sé si alguna vez habéis tomado la típica tosta con chocolate y aceite. No sé aquí si eso se utiliza o no, pero bueno. Entonces, a tu pregunta es, ¿se puede hacer eso? Pues yo es que creo que eso es, tú tienes un ingrediente base, que es la crema de turrón de Gijona, y tú la utilizas para lo que quieras. Nosotros, por ejemplo, la almendra realmente no tiene sabor, la almendra cruda no tiene sabor, ¿no? Entonces nosotros en Gijona hacemos una ruta de tapas, ¿vale? Y el ingrediente principal es el turrón de Gijona. Y bueno, se utiliza desde para hacer lentejas hasta para hacer una salsa bechamel para acompañar pescados, para acompañar carnes, para hacer croquetas, para no sé, acompañar a un gofre, a un crepe. O sea, nosotros hacemos lentejas con turrón de Gijona.
Tú coges una lenteja, le das eso y te espesa y ya. Es decir, que a tu pregunta se pueden hacer... o sea, el turrón tiene muchas utilidades, porque al final, en principio es fruto seco, ¿vale? Algo de miel, en este caso chocolate, y no hay gente que utilice el chocolate para cocinar. O sea, tu pregunta, yo creo que más que hacer productos acabados como una tableta de chocolate de lentejas, por decir algo, ¿no? Pues lo mejor es utilizar los ingredientes para hacer los platos y utilizarlo como tú más te guste. Más preguntas. Yo tengo dudas con la cobertura. ¿Qué diferencia hay entre cobertura y un chocolate? La cobertura, ¿qué tanto por ciento de cacao tiene que tener? Mira, yo he pensado que cobertura y chocolate hasta hace poco era lo mismo, ¿vale? Y un especialista me dijo, un fabricante grande me dijo que la diferencia está en el porcentaje de manteca de cacao que tiene un chocolate o una cobertura. La cobertura de chocolate tiene más manteca de cacao que el chocolate. Creo que está alrededor de un 20 y tantos %. Cualquier chocolate. Las medallitas, a ver, para hacer chocolate hay varios, o sea, los artesanos normalmente utilizamos medallitas o gotitas, o sea, chocolate en gotas, ¿vale? Para luego trabajarlo, o sea, hacer fundirlo y trabajarlo. En las fábricas grandes el chocolate viene en cisternas de 1000, 2000, 5000, 10.000 kilos, que ya viene líquido. Entonces, las empresas grandes, pues esos camiones a veces que veis por ahí que parece que lleven glucosa o gasolina o tal, pues eso a veces es chocolate. Entonces eso se, claro, y va a una temperatura de unos 45 o 50 grados, o sea, va caliente. Entonces, las medallitas esas no tienen nada que ver si es chocolate o si es cobertura. Lo único que es una manera de facilitar a todo el mundo a transportar el chocolate. O sea, tú puedes comprar estas gotitas en el supermercado. Imagínate si tuviera que estar caliente eso. ¿Dónde se encuentra la cobertura? Pues la cobertura se encuentra... nosotros tenemos aquí cobertura. Vendemos cobertura, vendemos medallitas. Me imagino que Adrián pues igual también. La cobertura se puede encontrar... O sea, nosotros para hacer chocolate tenemos esas gotitas. ¿Vale? Lo que pasa es que esas gotitas no están muchas veces temperadas, están de color así blanquecino, que es que se han destemperado. A la pregunta de la señora... ¿Es lo mismo el chocolate puro al chocolate 100%? Mirad, hasta hace un año o dos, chocolate solo se pone, o sea, el cacao 100% es, o bien ese licor, esa pasta que se hace a partir de las habas de cacao, añadiéndole o no añadiéndole manteca de cacao, ¿vale? O sea, y chocolate tenía que tener un porcentaje mínimo, un 1% de otras cosas. Es decir, chocolate 100% hasta hace poco no se podía decir. Chocolate 100%. ¿Por qué? Chocolate 99% sí. Vale, entonces, eso es reciente. Tú puedes llamar chocolate 100%. Ahora sí. ¿Te he contestado la pregunta? Sí. ¿Cuál es con los componentes del chocolate? De almendras y... ¿Eso qué es? ¿Clara de huevo? ¿Qué es? ¿El chocolate turrón de almendra? ¿El chocolate turrón típico de almendra? Perdón. Sí. El turrón cerrado de chocolate. A ver, la pregunta, a ver si lo he entendido. ¿Qué lleva el chocolate? El turrón. ¿Del chocolate? Del turrón duro. A ver, el turrón duro. Está el turrón duro y el turrón viral. Os cuento un poco brevemente, 2 minutos. La evolución del turrón
clásico, ¿vale? Porque el turrón... Sí, entonces, primero, o sea, en nuestra zona, ¿vale? Que era una zona limítrofe con los árabes utilizaban mucho la miel, ¿vale? Y los frutos secos que había por allí. Entonces, el primer turrón fue mezclar el fruto seco, normalmente almendras, con piel y la miel. El primer turrón de todos, porque era una manera de conservar la almendra, sí. Luego, segundo turrón, que es el guirlache. Se cuece la miel y se mezcla con las almendras con piel tostadas. Turrón de guirlache, ¿vale? Nosotros tenemos aquí uno que se llama terromico, que se le añade sésamo, alegría, ¿vale? Que es el turrón de guirlache de la vida. Ese yo diría que sería el primer turrón. Luego, segundo turrón, también con el tema de la conservación de los alimentos. Una zona agrícola donde había también huevos, hay muchos huevos. Entonces, para confitar el huevo, no se confita todo el huevo, sino se confita la yema. Y la otra parte, que es la clara, era un subproducto. Pues añadieron la clara a esa miel cocida, entonces el turrón sale blanco, ¿vale? Entonces, el turrón duro es miel cocida con clara de huevo y almendra repelada. Esos son los ingredientes, ¿vale? Miel cocida con... No, tú coges un cazo, miel y la cueces y se hace un caramelo. Ese caramelo le añades clara de huevo o albúmina que está seca, no clara de huevo sino albúmina, ¿vale? Que no tiene agua, y se vuelve esa miel se vuelve blanca. O sea, esa miel cocida que es de color caramelo se vuelve blanca. Y le añades almendra tostada repelada, no completa sino repelada. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasaba? Que el caramelo, la miel, ahora hay, dijéramos, materiales barrera. Antiguamente no había materiales barrera tipo el plástico, entonces le atacaba la humedad. Entonces, imaginaros que yo vengo de Gijona con un carro, con el caballo, con toda la lluvia que ha habido, pues el turrón duro, desde Gijona hasta aquí, pues ya era chicloso. Vienen aquí y está chicloso. Entonces, cuando pasaba eso, a alguien se le ocurrió hacer con ese turrón, triturarlo, ¿vale? Y hacer una especie de mayonesa. Hacer ajos, ¿vale? Entonces, el turrón de Alicante, que es el duro, se coge, se tritura y en un mortero con fuego, ¿vale? Se disuelve y se hace como si dijéramos, se llama técnicamente una emulsión, ¿vale? Pero es hacer ajos o hacer una mayonesa. Entonces, el turrón de Alicante y el turrón de Gijona tienen los mismos ingredientes. El turrón de Alicante no es igual. O sea, el turrón de Gijona es una evolución del turrón de Alicante, que lleva, pues eso, lo que os he dicho, miel, clara de huevo, almendra repelada y lleva un poquitín de azúcar para que coja consistencia. ¿Era esa la pregunta? ¿Y por qué se consume el turrón en Navidad? ¿Vale? Dos cuestiones. La primera, el tema del ciclo agrícola. ¿Cuándo se recolecta la almendra y la miel? Pues finales de septiembre, aproximadamente. ¿Vale? Entonces, los gijonecos, que éramos agricultores y utilizábamos los productos de la tierra para subsistir, ¿vale? Nos teníamos que ir a buscar la vida a vender ese producto. Entonces, antiguamente, no es como ahora, bueno, aquí a lo mejor, bueno, aquí es una ciudad amurallada, esta es una ciudad amurallada, y me imagino que habían puertas para poder entrar aquí a vender los productos. Bueno, pues en Gijona, la ciudad así grande más cercana era Valencia, ¿vale? Entonces, los agricultores que iban a vender sus productos por ahí, se buscaban la vida, cuando pasaban por Valencia, a Valencia a vender, tenían que pasar por las puertas esas, y había un tío que decía, para que aquí hay que pagar. Y además, ¿quién era el que tenía en aquella época la potestad de utilizar la miel? Fundamentalmente la Iglesia. Y los pasteleros. Y los pasteleros, curiosamente, a lo que todo el mundo ahora pensamos, ¿vale? Los pasteleros o los meleros, la gente, los apicultores, ¿vale?
agricultores la miel era un subproducto, porque más importante que la miel era la cera para hacer velas. Bueno, pues estoy enrollando. Pero bueno, porque resulta que los gijonicos llegaron en Valencia, ¿vale?, con el gremio de pasteleros de Valencia a un acuerdo, que fue, porque claro, los pasteleros, que eran los que podían gastar la miel y mezclarlo con almendras y tal, dijeron, esto no puede ser que vienen unos chiquilis cuatres que vienen aquí a quitarnos el negocio. Entonces llegaron a un acuerdo, ¿vale?, los agricultores que iban a vender turrón a Valencia con los pasteleros, llegaron a un acuerdo de que se podía vender turrón por parte de los agricultores si se agremiaban, es decir, si pagaban, si aprendían el oficio de pastelero, y si solo lo vendían desde noviembre hasta Reyes. Entonces, por eso el turrón se vende fundamentalmente en Navidad, ciclo agrícola y el puerto. Podéis probar el turrón de pistacho todos los que queráis, así que sin problema lo tenéis aquí. Y muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos.